lo que les pasó a mi papá, a mis papás, cuando estábamos viviendo en Huasco. Llegamos a una casa, como cité, y eran como dos dormitorios, por decirlo así, y en una era cocina y comedor, y la otra era dormitorio. Mi mamá estaba embarazada, tenía como 2 o 3 meses de embarazo. Pero así de la nada, en el dormitorio una noche empezaron a escuchar puro murmullo, como que estaban hablando así, pero puras voces. En la pieza, mi mamá contaba, después con el tiempo nos contó, y mi papá también, pues estaban los dos contando la historia, de que empezaron a sentir mucho frío. La pieza se escuchaba como que era como hielo, y mi papá lo único que le decía: Silvia, tengo mucho frío. Mi mamá en ese momento empezó a sentir calor, y mi mamá le decía: tengo mucha calor, no sé qué pasa, ¿por qué todos estamos así? Nosotros estábamos durmiendo al ladito en una cama, pero nosotros, bueno, durmiendo no, solamente ellos vivieron ese momento de que la pieza empezó a sentirse demasiado helada y como que sonaba viento, como un silbido, y los perros empezaron a aullar de una manera muy desesperante. Y cada vez se escuchaban más las voces, como que estaban ahí adentro, todos cuchicheando. En una de esas mi papá le dice: Silvia, alguien se sentó a los pies de la cama, me están cargando. Siento el peso, negro, le decía, siento el peso, siento calor. Y mi mamá lo único que decía: yo tengo frío. Y lo único que mi mamá le dice: recemos con toda la fe. Y empiezan ellos a rezar, lo que se acordaban del Padre Nuestro y la Ave María. Y ya dicen que era algo desesperante, que ya no hayan qué hacer, y cada vez se escuchaba más ese sonido, ese zumbido, y un viento adentro de la pieza, como cuando hay temporal y suena el viento, silba así, y ya empezó como ya a amanecer, y de repente se calmó todo. Pero en ese lapso mi mamá empezó a sentirse muy mal, y ya en un momento tuvieron que mi papá salir y llevarla al hospital. Nosotros quedamos a cargo de una vecina. Mi mamá salió, se fueron al hospital. Cuando llegan allá, mi mamá perdió el bebé. Con toda la emoción que ella sintió en ese momento, esa fiebre alta que le vino, y el ruido, todo lo que ellos sintieron ahí en la pieza, de los puros nervios, la impresión, mi mamá perdió el bebé. Y eso fue algo pero espantoso. Ellos siempre recuerdan y nos contaban siempre esa historia de que eso fue producto de un entierro que había en ese lado, y siempre se escuchaban voces. Pero esa vez fue muy, muy potente, porque lo sintieron adentro en la pieza. Y alguien se estaba sentando, claro, mi papá sentía calor y mi mamá sentía frío, era todo lo contrario. Y eso, pues mi mamá dice que cuando ella ya pasó todo, ella empezó a sentirse mal, mi papá tuvo que llevarla a la posta, o sea, al hospital, es hospitalizada, y a los días ya perdió al hermanito. Y fue producto de eso, de la impresión, de escuchar todo eso, ese ruido, esos aullidos, que los perros no callaban nunca, y sentir voces que estaban ahí como que estaban discutiendo y hablaban, pero era puro murmullo, no se escuchaba bien qué es lo que decían. Y bueno, y el calor que después que había en la pieza, porque hacía frío, después hacía un calor, y mi papá después transpiraba como condenado, y mi mamá era todo lo contrario, puro frío. Y eso la llevó a que con los días perdiera al bebé. También fue muy cuático. Y en esa casa penaba mucho. A mi mamá cuando llegamos ahí, al principio yo no tenía idea que penaban. Era una casa que uno abría el portón
y a la entrada había madera, pero uno daba 3 pasos y no se escuchaba más, porque después ya era puro cemento. Y había un vecino que trabajaba afuera y llegaba cada 15 días a la casa. Entonces mi mamá con el tiempo se fue acostumbrando de que el caballero, cuando llegaba, se escuchaba que había en el portón, daban 3 pasos y después desaparecía. Y mi mamá al principio pensaba que era el vecino, que de repente llegaba y bueno, nadie salía a verlo si era él o no. Y con los días, un día mi mamá va saliendo de la casa para salir a la calle y ve llegando el vecino y se saluda. Le dice: oh, vecino, le dice, viene llegando. Sí, le dice: vecina, vengo llegando. Le dice: pero ¿cómo? Le dice: qué raro, si usted no llegó ayer. No, le dijo: yo vengo llegando recién hoy día de mi trabajo. Pero ¿cómo? Le dice: si usted ayer llegó, usted abrió la puerta y los 3 pasos y entró a su casa. Y el vecino la queda mirando y le dice: no, vecina, yo vengo llegando hoy día. Va, qué raro, le dice mi mamá, pero ¿cómo si yo lo escuché? Y el vecino dice mi mamá que la quedó mirando, como que le quiso decir algo, y después se arrepintió. Le dijo: no, vecina, no, yo vengo llegando hoy día. Bueno, dicen, ya, quedó en eso, po. Después ya el vecino se despide de mi mamá porque tenía que irse al día siguiente, porque era un trabajo medio... el camionero, no sé qué lo que era, que tenía que salir cada... Ya, pues. Y después vuelven nuevamente. Mi mamá empezó a sentir pasos y desaparecían. Y mi mamá nuevamente pensaba que era el vecino, y así se fue mi mamá, pues. Hasta que después el vecino tuvo que decirle a mi mamá de que ahí penaban. Que ella siempre iba a escuchar eso, porque penaban. Y bueno, mi mamá quedó totalmente sorprendida, porque ella nunca pensó que le iba a pasar eso. O sea, en pleno día ella escuchaba los pasos, o de repente que golpeaban, cuando iba a abrir no había nadie. Pero ella de repente decía: ay, estos niñitos que andan molestando, pero a veces no había niños, nada cerca, y ella escuchaba. Y ahí el vecino le dijo que no, que en el sector donde nosotros estábamos, esa casa estaba cargada. Eran unos terrenos muy antiguos y que supuestamente ahí había un tesoro. A nosotros cuando llegamos ahí, mi papá trabajaba, pero a él la plata no le lucía nada, no se le hacía nada porque esa casa estaba cargada. Entonces siempre uno pasaba puro enferma, la plata siempre faltaba, se escuchaba mucho ruido, voces, pasos. Ya mi mamá estaba así como un poquito cansada de tantas cosas que le pasaban, porque eran todos los días, pues siempre pasaba algo. Y un día que el vecino le dice a mi mamá que él sigue ahí por mucho tiempo más largo, que ellos se podían pasar para donde estaban su casa, para cuidarla, que por qué no se cambiaban para allá. Mi mamá hace todo eso y se traslada, y el vecino se va a trabajar por varios meses. Cuando mi mamá llegó a ese sector, que era cruzar ¿cómo se puede decir? Era al lado, hacia el frente, así. Y ya, pues. Y dice que ahí mi mamá se les pasó toda la angustia, a mi papá le lució la plata, le fue súper bien, era todo muy distinto. Pero cuando tuvimos que llegar nuevamente a donde estábamos viviendo, nuevamente hubo así como una ruina. Mi papá empezó a irle mal en el trabajo, la plata no le duraba, mi papá tenía pesadillas horribles, que ahí fue cuando mi papá soñaba con el simpático, pues soñaba, y después mi papá le explicaba los sueños, que él le decía que la persona que estaba con él lo llamaba y le ofrecía un tesoro, y le mostraba todo lo que él podía tener a cambio de que él le vendiera el alma. Pero en el sueño mi papá siempre le decía que no, que acaso estaba loco, que no quería eso. Y el pije, por decirlo así, le decía que por qué no cambiaba todo por algo que podía tener plata, riqueza,
y podía tener una vida de lujo, pero siempre y cuando le diera el alma. Y a todo esto mi mamá dice que un día mi papá estaba recostado y empieza como a gemir, a gritar, pero durmiendo, y ve que mi papá está con la mano estirada y con el cuerpo a mitad de la cama. Y era porque dicen en ese momento cuando mi mamá reacciona y va corriendo y empieza a despertarlo, y los amarré hasta que mi papá da un grito de terror y como que despierta del sueño y abraza a mi mamá llorando y le cuenta de que el diablo se lo estaba llevando. Cuando mi mamá le cuenta que cómo lo encontró, que con el brazo estirado y con el cuerpo casi a mitad de la cama y con los brazos pero estirados, que ya estaba como a punto de agarrarse del pije, y claro, mi papá dice que el diablo estaba incitando y lo llamaba y le ofrecía todo. Pasaba como película, decía mi papá que veía películas así de todo lo que él podía tener a cambio de entregarle el alma. Y ahí también pues se vivieron muchas cosas, muchas enfermedades. Mi mamá siempre cayó enferma, mi papá no le lucía la plata, lo faltaba para comer. Habían días que no teníamos nada para comer y mi papá trabajando. Y la plata no se hacía nada. Y en la casa pues siempre se escuchaban ruidos. Ya después mi mamá, que ya estaba como acostumbrada, ya ignoraba, pero siempre tuvo un poco de miedo, porque igual pues siempre sola. El lugar donde estábamos viviendo era muy solitario, la gente muy, muy reservada, muy egoísta, envidiosa. Entonces era muy cuático, no era algo que uno pudiera decir estábamos todos felices, porque siempre había algo, siempre había un problema, y era por eso, porque la casa estaba cargada. Y cuando ya salimos de ahí, ya las cosas cambiaron. Nos fuimos para otro sector y todo cambió. Ya empezaron las cosas a salir adelante, mi mamá empezó a recuperarse. Y fueron cosas así que uno veía. O se escuchaba también el llanto de la Llorona, que a cierta hora uno escuchaba un llanto. También era terrible escuchar, y los oídos de repente de los perros era así como, oh, ¿qué onda? Y uno como cabra chica, bueno, siempre tenía miedo y uno no. Le decía acostarse porque va a pasar la Llorona, y uno tenía que estar acostada y claro, y de repente uno escuchaba un llanto a lo lejos, pero se escuchaba un llanto. También era bien cuático. ¿Qué es eso? En el norte hay muchas cosas, hay mucha maldad.